comentarios. Primero le queremos dar la bienvenida a nuestra federación. Yo creo que todos los compañeros que estamos acá, es la primera vez que desde nuestras cooperativas, organizaciones, desde las barriadas, es la primera vez que tenemos la oportunidad de sentarnos con un presidente del INAES así mano a mano. Esto se lo debemos a nuestra federación, a la organización colectiva y a la posibilidad de que un presidente del INAES quiera sentarse con nosotros. ¿Es así, Eduardo? ¿Te lo dice? Así que muchas gracias por esta posibilidad y esperamos que podamos trabajar juntos de aquí en adelante. Todas las cosas que expresaron los compañeros adelante de que usted llegue, era la necesidad de transmitir los saberes, de potenciar esos saberes que hay en las cooperativas, potenciar los recursos, cambiar las máquinas, porque para competir con el mercado privado hay que tener la mejor máquina y hay que estar profesionalizado. Así que aquí nos disponemos a ponernos en marcha, además de transmitir nuestros saberes, de poder tener la posibilidad de poder financiarnos en saberes, que siempre a la cooperativa le hace falta. Y una cosa que no pudimos compartir antes con los compañeros es que se debe abrir una mesa de discusión, ya que la cooperativa, todos somos monotributistas, todos pagamos el porcentaje de la obra social, que la obra social sindical responda a los monotributistas como lo hace con los asociados sindicales. Le queremos pedir, por favor, porque todos los compañeros que están acá adheridos al monotributo, tanto sea social como el monotributo común, asociado a cooperativa, tenemos graves problemas con las prestaciones de las obras sociales. Así que le queremos invitar a conocer nuestras cooperativas, pero también que podamos a través suyo y a través de la mesa que el negro nos va a representar, que la obra social se amigue un poco con los asociados a las cooperativas y con los monotributistas. Muchas gracias. Sí, esto primero, Mario fue voy un poquito atrás. Claramente cuando Alberto puso a Mario en el INAES es porque tenía una idea de un INAES distinto. O sea, este gobierno está dispuesto a armar un INAES diferente, con perfiles diferentes a lo que fue hasta ahora los perfiles del presidente del INAES, que eran perfiles más técnicos, digamos, y que tenían una función más de registro. Ahí nosotros tenemos un perfil más político, claramente. Más político y además más vinculado con el mundo popular. De distintas formas, Mario y yo de formas distintas, pero finalmente una preocupación con la comunidad organizada del mundo popular. Bueno. O sea que si estamos acá es expresión de una política. No es una cuestión de característica personal, sino de característica de una política. Segundo, en relación al tema del monotributo. Lo adelanté antes. A nosotros nos preocupa mucho eso. Yo creo que no tiene solución con las obras sociales sindicales, lo digo así abruptamente, pero depende mucho de los sectores. En algunos sectores se resuelve, pero como los aportes del monotributo siempre están por debajo del PMO, que es el programa médico obligatorio, son 3.000 pesos hoy más o menos, debe estar un poquito más, y los monotributos tienen contribuciones que oscilan los 1.200, 1.500, 1.600 pesos. Es muy difícil, hay alguna obra social que se le puede llegar a convencer, pero es muy difícil. Con lo cual, dicho eso, no quita que podamos seguir presionando a los sindicatos para que se pongan las pilas, etcétera, pero no creo que haya una solución global desde ahí. Sí creo que nosotros podemos armar un sistema de salud propio. Que el primer paso es salir del esquema del monotributo. Porque el monotributo, fíjense, es una contradicción. O sea, nosotros somos todas organizaciones colectivas que tienen una relación individualizada con el Estado. Pero el monotributo es individuo-Estado. Es más, ustedes en la conducción de las cooperativas tienen un montón de quilombos, porque puede ser que tengan asociados que no saben si tienen o no una relación con el fisco y después se les complica.
Después te aparece, pedís un subsidio, te mandan la lista social y te dicen, no, pero este no pagó monotributo, no está inscrito, está irregular, etc. O sea que nos debilita. Por eso esa figura de trabajador asociado. Hubo varias propuestas, ¿no? Sobre todo el sector de empresas recuperadas hace rato, que vienen trabajando en la figura de estatuto del trabajador autogestionado, varias propuestas que vienen de distintos sectores, la CTA, varios movimientos lo plantearon en distintos momentos. Entonces vamos a retomar varias de las propuestas, hacer una primera propuesta y discutirlo. Eso, digamos, va a ser gran parte, estoy cargando una responsabilidad histórica importante, pero va a ser parte de la discusión que vamos a tener en el directorio. Y en general, digamos, todos los sectores, todas las federaciones cooperativas de trabajo están todos de acuerdo que hay que hacer eso. No encontré a uno solo que diga, no, quiero seguir pagando el monotributo y que nadie me atienda en una obra social, ¿no? Entonces, en general, esto está bien encaminado. Va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros nos confrontamos a una idea de que si se le da más forma al cooperativismo trabajo, entonces es validar el fracaso del modelo industrial. Es así. Y eso es un gran problema, políticamente. Porque muchas veces, sobre todo cuando hablas con abogados laboralistas, ¿hay abogados laboralistas acá? El gremio de los abogados laboralistas son los más complicados, porque cuando hablas con los abogados laboralistas te dicen, a ustedes les debe pasar todo el tiempo, te empezás a hablar con los abogados y te dicen, no, pero nosotros no, sería validar un proceso de flexibilización laboral. En cambio, nuestro planteo es, vos tenés una realidad laboral y tenés que dotar esa realidad de más derechos. Entonces no es una posición, digamos, de conservar un estatus que ya no es la realidad de la mayoría de los trabajadores. O sea, si tuviéramos 5% de la población en esa situación, estaría del lado de los abogados laboralistas. Como es 50% de la población, entonces ya hay que generar nuevas instituciones laborales, que correspondan a la realidad social. Eso nosotros vamos a avanzar lo más rápidamente posible sobre ese tema, porque aparte, a partir de eso podemos tomar el tema de la salud, pero también tenemos que ir pensando en el conjunto de los derechos de los trabajadores. La jubilación. Y ahí donde la alianza con los sectores de más recursos del cooperativismo y del mutualismo es clave, porque ahí sí podemos hacer escala. ¿Sí? Así que estamos trabajando en varios de esos esquemas. Tenemos 2 años de trabajo, año y medio de trabajo. Cuando digo trabajar rápidamente, es que vamos a hacer propuestas en los próximos meses. No estamos trabajando en un esquema de 6 años, no, estamos trabajando en un esquema de 1 año y medio. Y dejar asentado la mayor cantidad posible de institucionalidad, que eso es otro tema para nosotros clave. Dejar instituciones, no solamente dispositivos transitorios, sino reglas instituidas. Entonces, poder generar la figura de trabajador asociado es una institución. Dejar un crédito cooperativo y mutual organizado es una institución. Modificar el sistema de matrícula es una institución. O sea, el poder popular tiene que instituir. Y eso muchas veces a nosotros nos falta el reflejo instituyente. La derecha instituye, muy bien. Todas las reglas que nosotros tenemos hoy en día las armó la derecha. Digo. Nosotros nos cuesta mucho instituir. Entonces hay que instituir. Y lo primero que habías dicho, perdón, me olvidé. Me dijiste lo de monotributo y... La salud de los trabajadores cooperativos. Y las máquinas. Eso. Las máquinas. Hay un par de principios que a mí me parecen clave, que hacen a la eficiencia del cooperativismo y a su devenir, ¿no? Yo ahora, en estas últimas semanas, estuve con varias cooperativas viejas, que son grandotas, etc., ¿no? ACA, 100 años, AFA, 95 años, Playadito, AFA, 90 años, Playadito, 95 años. Una cooperativa lechera en Salta, estuve hace 2 días, Cosalta, tiene 60 años, ¿no? Acá hay unos compañeros de 50 años. Bueno. ¿Qué cooperativa? 52. ¿Qué cooperativa? Sí. Mira. Bueno, el denominador común de todas las cooperativas que llevan tantos años es reinversión del excedente
estar en la actualidad tecnológica, actualización tecnológica permanente, o sea, todo eso implica recursos, efectivamente. Control político de los asociados, o sea, que no hay gerentes que gobiernan la cooperativa. En las nuestras tampoco. Claro, pero eso es el éxito. Muchas veces cuando hay un gerente que se mete y que chupa la conducción política, o se desvirtúa como cooperativa o la choca, y no hacer nada que uno no sepa. Son como cuatro reglas que es el denominador común. Hay cooperativas que la chocan porque se empiezan a meter a algo que no saben hacer y la chocan. O toma control político, se pierde, no reinvierten el excedente o no se actualizan tecnológicamente. Entonces, efectivamente, sobre todo el tema de la actualización tecnológica lo tenemos muy claro. Hay mucho atraso tecnológico en las cooperativas, sobre todo en las empresas recuperadas, son una gran problemática, porque además la actualización tecnológica requiere fierro muy alto. Y nosotros en INAE es ahí donde tenemos un techo, porque la capacidad de financiamiento nuestro, si ustedes ven los proyectos que financiamos, oscila entre 5, 25, 30 millones de pesos. Hay algunas fábricas que necesitarían 200 palos, así para ponerse al día. Si pusiéramos los 200 palos, no tengo duda que pega un salto descomunal. Pero ya tecnológico. No sabemos si es comercial. Hay que ver después el tema comercial. Bueno, ya que lo nombrás, eso es un tema que estamos trabajando fuerte en los dos planos. Los circuitos estatales cuesta mucho, porque si bien está en la normativa, en general el compra cooperativo depende de los sectores, a veces está limitado, depende de las provincias, depende de los municipios. Vengo de Salta, por ejemplo, no sé si hay cooperativas salteñas acá. Pero en Salta nos planteaba que hubo una modificación de norma en la cual directamente nos sacaron las cooperativas de los mercados públicos a nivel provincial y otra provincia donde fluye. Bueno. Y en términos comerciales, sobre todo para los productos manufactureros, estamos trabajando fuerte con el sector mutual, que eso está avanzando mucho. Y ahí el macrismo nos hizo un favor porque fue tan de frente en contra del cooperativismo y mutualismo que logró una alianza del sector cooperativo y mutual que está muy separado y que ahora está más firme. Ahora, las mutuales, nosotros estamos metiendo mucha energía en desarrollar las proveedurías mutuales. Y eso implica armar sistemas de comercialización alternos y tiene una eficiencia espectacular. O sea, la mutual, el empleado de comercio de Rosario, la primer facturación de la ciudad de Rosario, crearon 180 puestos de trabajo durante la pandemia, es una mutual y tiene los precios 30% más baratos que cualquier supermercado. Ahí nosotros tenemos un rol fundamental para la clase trabajadora. O sea, si no es por el sector cooperativo y mutual, no veo muchas alternativas de disminuir el costo de alimentos en los próximos meses. Entonces eso es clave. Ningún retiro alcanza. No alcanza. Ningún retiro alcanza. En cambio, con un sistema de distribución que esté organizado desde el sector, hay capacidad de bajar los costos del alimento, y eso en términos, obviamente, de alimentación y de poder adquisitivo es clave. Y lo mismo pasa con la distribución textil, lo mismo pasa con la distribución de la línea blanca. O sea, vos cuando empezás a tener el circuito organizado, pero yo creo que estamos en una etapa en la cual tenemos que armar nuestros propios circuitos de comercialización, más allá que se pueda penetrar, digamos, las grandes líneas. Y ahí hay un saber enorme. La cooperativa obrera de Bahía Blanca, que es como hermana del hogar obrero, pero es algo que el hogar obrero chocó en los 80 y la cooperativa obrera siguió creciendo. Hoy tiene 137 supermercados y está desarrollándose en Córdoba y Santa Fe. O sea, tenemos mucho que aprender. Y eso también a nivel de la federación es clave, porque tenés nivel de aprendizajes que se socializan y tienen un saber, y nosotros tenemos que captar ese saber, y que es casi tan importante como captar recursos y como captar derechos, o sea, es el mismo plano. Y ahí hay mucho para avanzar. En el marco y el contexto que está atravesando el país y la situación, digamos, con el índice de pobreza que estamos viviendo, y en esto que, digamos, comúnmente se plantea en la agenda de salir de los planes sociales
para transformarlos en trabajo por el genuino. Y que bienvenida esta banca en el directorio para las cooperativas de trabajo, porque es un rol importante que tiene el INAES y creo que también tiene que buscar las herramientas para poder, que aunque no pase como las cooperativas de la Argentina trabajan, algo que desaparezca cuando el Estado desaparece, digamos, porque si el Estado desaparece tienen que decidir las organizaciones mineras del pueblo, y esto que planteaban de salir del monotributo y todo eso está perfecto. Digamos, pero el INAES va a tener que hacer un esfuerzo terrible para cada olla o cada merendero o cada cuadrilla que hoy se pone a limpiar el parque o a construir, tenga las herramientas suficientes para poder encarar un trabajo, una obra que lo puede hacer cualquier privado, que tiene el conocimiento, que tiene los trabajadores, pero hasta incluso en eso le faltan las herramientas para poder encararlo. Y en esto también una discusión que por ahí ustedes la tienen que llevar adelante a la escena del Estado. El INAES necesita tener una noción territorial mucho más fuerte, pero también una capacidad de recurso para dar respuesta mucho más fuerte. Pasó el teléfono, llamaba a varios funcionarios. Claro, que no es, digamos, decir, porque a veces uno escucha decir, bueno, invertimos en, qué sé yo, el desarrollo, o sea, algo en 1 millón de plantas. Digamos, la salida no es, digamos, son parches circunstanciales que lo necesitamos y que bienvenidos sean, pues nuestra compañía se caga de hambre, nuestra compañía se caga de hambre, pero necesitamos que el instituto se ponga, digamos, a la mochila de poder producir trabajo. A ver, eso es el nudo de la cuestión, y ahí hay dos o tres grandes malos entendidos sociales que hay que desarmar, ¿no? Primer malentendido que tiene que ver con el lugar de los planes sociales en la sociedad. La UH no es un plan social, listo, la jubilación no es un plan social, ¿no? Listo, descartando esto. Los planes sociales antes de la pandemia había 500.000. El IFE fueron 11 millones de personas que lo solicitaron. La realidad del mundo del trabajo en Argentina es que vos tenés más o menos, la población en edad de trabajar en Argentina depende cómo lo cuentes porque hay variables, entre 22 y 24 millones. Hagámoslo fácil, 22 millones de la mitad de la población en edad de trabajar, que no es la que censa el INDEC. Porque cuando vos mirás el INDEC, estamos en Bélgica. ¿Sí? O sea, tenés 8% de desocupación, gente con salarios que están mal, pero básicamente la variable que mirás es la desocupación. Y los otros son considerados como pasivos. Muchos de los trabajadores de la economía popular o muchos de los trabajadores no registrados son considerados como pasivos, o sea, no entran en la desocupación, ¿no? ¿Cómo funciona ese mundo formalizado? Lo entrecomillo porque este otro mundo también tiene sus formas, pero ¿cómo funciona? Tenés 6 millones y medio de empleados del sector privado, que históricamente desde los años 70 tiene exactamente la misma cantidad. ¿Sí? Con un momento, en la crisis de 2001 bajó a 4 millones, con el kirchnerismo vuelve a subir a 6 millones y medio, y se acuerdan, tocaba el techo de 6 millones y medio y no lograba perforar. Y tenés más o menos 3 millones y medio de trabajadores del Estado. Eso le da, si lo suman, da 10 millones, pero bueno, los cientos de miles te llevan más o menos a 11 millones. ¿Okay? Entonces, 6 millones y medio del sector privado, 3 millones y medio del sector público, más desocupados. Eso es el mundo formal. Cuando vos le preguntás a los empresarios del sector privado, ¿cuál es la capacidad del sector privado de generar empleo? ¿No? Te dicen, con toda la furia, 5% de crecimiento para arriba, sin viento en contra, etcétera, 300.000 por año. El crecimiento vegetativo de la población, es decir, los jóvenes que entran al mercado laboral versus los que salen del mercado laboral, es 250.000 en Argentina. ¿Sí? O sea que neto son 50.000 por año. ¿Qué es más o menos lo que se está anunciando en estos días? Si ustedes ven, en los últimos 2 años se crearon 50.000 puestos de trabajo en 2 años de trabajo industrial. Pero grosso modo es la capacidad de creación del sector privado. ¿Qué hacemos con los 11 millones?
Divino 11 millones por 50.000, son 220 años. Ese es el problema en el cual estamos en Argentina hoy. Que es el problema que tenemos con los abogados laboralistas que te dicen, no, lo vamos a resolver con el empleo privado. El problema es que no dan los números. A mí me encantaría vivir en el Fordismo. Y disputaríamos en el Fordismo la tasa de ganancia y disputaríamos salarios. Y el eje del conflicto sería el salario. El problema es que hoy en día no es el eje del conflicto, es el trabajo. Exacto. Entonces vos fíjate, o sea, se desplazó totalmente el conflicto. Entre el capitalismo industrial, el eje de conflicto es el salario, y en el capitalismo financiero, el eje de conflicto es el trabajo. Entonces, dicho eso, en los 11 millones que están ahí, ¿no? Vuelvo al punto inicial. Tenías 500.000 planes antes de la pandemia. Ahora hay 1.300.000. O sea, tenías 5% que recibían planes. Hoy tenés un 10% que recibe planes, grosso modo. O sea, dato 1, no es que todos son planeros, no. Dato 2, los que tienen planes no viven en plan. Nadie vive con 14.000 pesos. O sea, conclusión, como nadie vive del aire, todo el mundo de algo labura. Entonces ahí es donde se interviene la pregunta. Bueno, si asumimos que todo el mundo trabaja, pero que no todo el mundo está empleado, o sea que trabajo y empleo son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces los trabajadores que no son empleados, volvemos a los MTD, pero todos los trabajadores que no están empleados, ¿cómo se organizan? Entonces una parte efectivamente podrá constituirse en empresarios, ese es el sueño del macrismo, ¿no? Que los 11 millones sean empresarios, microemprendedores, etc. Eso es un tipo de sujeto político. Después nosotros consideramos que ojalá esos trabajadores se organicen colectivamente. Es un deseo político. Pero además hay otro punto, es que muchos de esos trabajadores que hace mucho tiempo que están en ese tipo de realidad laboral, si no tienen un colectivo les cuesta mucho más. Entonces también hay una dimensión práctica, que no es solamente ideológica. Es que el cooperativismo es una buena forma de organizar el trabajo en un universo que está golpeado hace décadas. ¿Sí? Entonces, frente a eso, nosotros obviamente que tomamos la bandera de cooperativicemos y totalmente de acuerdo con lo que planteas, sobre todo no volver a hacer Argentina Trabaja. Porque Argentina Trabaja se hizo de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Con lo cual, los procesos de cooperativización que tenemos que llevar adelante tienen que ser procesos de cooperativización genuinos, que es lo que nosotros llamamos trabajo genuino. A partir de ahí, efectivamente, los planes no es tanto, porque a veces hay una trampa en decir ir de los planes a trabajo, porque primero sigue estigmatizando la cuestión de los planes. El tema es el quiera, digamos, el eje político, digamos. Claro. Estamos acá en el programa, está bien que estén, y lo necesitamos, y nuestros compañeros están chochos, porque si trabajan y tienen una changa de 40 lucas, tampoco llegan a comer. Exacto. Bienvenido sea. El tema es que la política de Estado es lo que impone el eje de discusión. Y por eso la política tiene que ser organizaciones a formas productivas, y ahí tenemos las cooperativas, que implica funcionar como cooperativa. Tenemos que formar figuras que permitan otras formas de organización productiva que no es la cooperativa. La cooperativa es un dispositivo exigente. No es tan fácil armar colectivo que funcione como cooperativa. La regla que dijimos antes no es tan evidente. Nosotros estamos pensando en figuras de asociaciones productivas que permita abarcar otras realidades que no son la realidad cooperativa. Hoy en día, en el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, hay 3.200.000 inscriptos. La mitad dice trabajar en una forma asociativa. Y esa mitad no tiene ni matrícula, ni está, pero en la práctica dicen funcionar en forma asociativa. Nosotros con la Renovar bajamos a 3 en la posibilidad de cooperativizarse. Con lo cual ahí tenés un potencial de 1.200.000 personas, o 1.150.000 personas, que pueden cooperativizarse. Bueno, eso va a ser uno de los focos de nuestra política. Pero desde lo que ya hacen, no desde arriba diciendo, bueno, agarrar 50 compañeros, entonces la cooperativa es una forma de mediar con la política social. Quedaron, de las cooperativas de Argentina Trabaja, quedaron un 12%. O sea, efectivamente, a término de largo plazo, implicó un avance muy importante en el momento y después implicó un retroceso. Entonces es importante generar cooperativas. Eso lleva mucho tiempo. Pero sobre todo, y ahí donde las federaciones son fundamentales,
Nosotros somos grandes defensores del proceso de federalización. Porque si cualquier cooperativa que se forme y que quiera federarse en FETRAES, bueno, va a tener acompañamiento de la federación en ese proceso que lleva año, año y medio, 2 años para constituirse como cooperativa, no los 5 minutos de un video en YouTube que te dice los 5 principios cooperativos. O sea, lleva tiempo. Y ahí la función de formación de las propias federaciones son claves. Y una de las cosas sobre las cuales vamos a avanzar es justamente armar un sistema de formación mediado por el propio sistema cooperativo y mutual. O sea, que ustedes tengan, por ejemplo, lo deben tener, me imagino, pero que tengan las herramientas para también ir sumando cooperativas y formarlas y tutelar de alguna manera. Me parece más eficiente si las federaciones cooperativas tutelan nuevas cooperativas a que dependan de una política abstracta del Estado. ¿Entiendes? Entonces eso es parte de la estrategia que nos queremos dar, cooperativizar el sector, que los planes dejen ser planes y sean salario social complementario, que esa era la idea originaria, o sea, que no sea un plan social, sino que te complementa tu salario sabiendo que tu salario no alcanza, pero sabiendo que tu salario tampoco alcanza. De ninguno de los dos alcanza, complementariamente más o menos puede llegar a rimar el bochín, sabiendo que tampoco está fantástico. Es tal vez el único camino que tenemos en Argentina en este momento. No hay 1000 opciones que circulan. Y termino con eso. Es un tema que me apasiona, podría hablar, o sea, pasar del agua a la cerveza en cualquier momento, pero un tema que es clave es que nosotros tenemos que ser portadores al sector de la economía en pesos. Todos nosotros vivimos de una economía en pesos. Gran parte de las políticas que desarrollamos es para una economía en dólares. ¿Se entiende? Necesitamos los dólares, tenemos la restricción externa, conocemos todas las cuestiones macroeconómicas. Pero si al mismo tiempo que uno atiende el sector externo, la exportación, etcétera, no atiende la realidad de 80% de la fuerza de trabajo que vive en pesos, porque apenas 20% de la fuerza de trabajo está vinculado a un sector que está en cadenas de valor internacionales dolarizados. El 80% de los trabajadores, incluyendo todos los 11 millones que solicitaron el IFE, viven en pesos. Entonces tenemos que generar mecanismos en pesos, crédito en pesos, reglas que permitan valorización en pesos, alimento en pesos. Y eso somos nosotros que lo podemos hacer. O sea, nosotros podríamos, si nos dan los fierros, tenemos la posibilidad de resolver el tema de la alimentación en Argentina, a través de la agricultura familiar y la articulación con el sistema de distribución cooperativa y mutual, y bajamos los precios. También en la realidad que la pérdida salarial de 2015 sería la fecha, comparada con el dólar, la brecha enorme que hicieron de que los trabajadores pierdan gran poder adquisitivo. El trabajo como el trabajo dejó de sustentar las necesidades que tenían cada uno de nosotros a ir a la fábrica, a ir a los negocios, a ir a un lugar a desempeñar una tarea. Esa yo creo que es el fantasma que tenemos que poder dispersar, de que el salario alcance, para cubrir las necesidades básicas. No para decir, no vamos a Europa, sino para poder vivir y tener una idea, unos ideales de vida que sean en peso y no en dólares. Ahí es donde nosotros perdemos. Cuando pensamos en dólares, no pensamos en peso. No, coincidimos. Y ese punto es importante porque de ahí se deducen varias cuestiones. O sea, es una medicina en pesos. La asistencia básica, el sector mutual te garantiza asistencia primaria por 500 pesos por mes. 80% del problema de salud es asistencia primaria. O sea, vos podrías perfectamente tener por 500 pesos por mes asistencia primaria y después articulación con el Estado, con el sistema estatal, pues todo el sistema público finalmente, pero con el sistema estatal cuando tenés alta complejidad. ¿Entiendes? Eso ya te cambia todo, porque hoy en día muchos compañeros, algunos se mueren, otros si tienen un poquito de plata se endeudan para poder resolver cuestiones de salud, ni hablar del acceso a medicamentos, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con la economía en pesos, la salud, con la alimentación, con el sector textil. Nosotros podríamos bajar los precios perfectamente con el sector textil cooperativo, bajar el precio sin bajar la calidad, sin bajar los márgenes de los trabajadores textiles. Todo eso lo podemos hacer, están las condiciones. Lleva tiempo, no es magia, no es 2 minutos, ni nada por el estilo, pero están las condiciones. Claro, energía, recursos, derechos, marco normativo.
escuchaba hablar sobre el tema de la dolarización, ¿no? Y yo creo que el 70% de nosotros, los que estamos en el territorio haciendo laburo cotidiano, no estamos pensando en dólares, eso te lo puedo prometer. Si no, diría el 100, ¿eh? Pero lo que veo en esto, que por ahí me parece, nosotros tenemos la capacidad, obviamente, porque somos todos trabajadores. El vecino de al lado, la vecina de al lado tiene su capacidad. Lo que nos falta siempre es esto que decía la compañía, la herramienta. Nosotros por ahí, nosotros somos una cooperativa de trabajo, ¿no? Bastante amplia, porque lo que más hacemos ahora es parquerización, que es lo que más nos permite nuestro sector de laburo. Pero se pueden hacer infinidad de cosas. Pero hay diferentes rubros que nosotros cubrimos, como por ejemplo los pequeños talleres de costura que tenemos, que no tienen la capacidad de ampliación que tiene obviamente una textil. Entonces, nuestra venta, nuestra llegada a poder que eso se haga, esa cadena de valor en venta y toda esa cuestión, es totalmente limitada inicialmente desde la producción, porque contamos con 2 o 3 máquinas, al traslado. La prenda, la tela, nosotros no podemos ir a comprar a grosso modo telares. Nosotros vamos y compramos lo diminuto para armar el juego de sábana que pidió fulana. Bueno, en esa proporción me parece que se tiene, ¿no? Desde ese diminuto problema o detalle se tiene que disparar todo esto que estás presentando, porque más allá de la matrícula, la parte legal, que uno tiene que manejar, que totalmente se entiende, en el nexo con una cooperativa, el alrededor caminan son de prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos un grupo de compañeros, de casi 200 compañeros que reciclan plástico blanco. ¿Qué es lo que hacen? Juntan 60 botellas por día, todos los días, los juntan en bolsones, los días miércoles viene el camión, los levanta, los lleva, los vende, agarran esa plata y los reparten. Son compañeros de potenciar trabajo. Pero lo que están haciendo ahí es tratar de juntar otra moneda extra, porque obviamente con lo que hacen por fuera de eso no les alcanza. Hay muchas modalidades. Lo que siempre nos falta son los recursos. Vos imagínate que si todo ese plástico que nosotros recaudamos tendríamos la posibilidad de moverlo y llevarlo directamente a donde tiene que llegar, no estarían ganando 50 pesos por kilo, estarían ganando 1.200. Entonces ya cambiaría un montón de situaciones, más allá de la parte, te vuelvo a repetir, de la regularización legal, que es ahí donde entra esta posibilidad de formar parte de la federación, ¿no? Pero, me parece importante esos detalles, que nosotros no pensamos en dólares. Por lo menos desde mí no nace eso, yo pienso en pesos. Yo compro pesos, trato, cuando nosotros discutimos cuestiones nuestra propia interna, hablamos en pesos, está lejos el dólar de nuestro pensamiento. Totalmente. Yo por ahí he escuchado a algún compañero que tiene que exportar, cambia obviamente, otra. Sí. Tienen que importar la materia prima ellos, claro. Y si viera las cosas que hacen. Obviamente la raíz del problema es otro, entendemos también esa cuestión, pero la mayoría eso no pasa. Totalmente. Yo, la verdad que es sustanciosa la charla porque va de lo práctico a lo teórico con un ida y vuelta, ¿no? Es cómo son las concepciones que tenemos acerca del mundo del trabajo, cómo está constituido hoy, cómo estaba constituido antes, cómo lo vemos hacia adelante, cómo eso está impregnado de ideología. Tenemos preconceptos e ideología, y los que venimos del mundo del peronismo entendemos al mundo del trabajo de una manera. Me parece sana, saludable la discusión, sobre todo con la herramienta del campo popular, pensar desde el campo popular y no con la caja boa o con Infobae abajo el brazo, ¿no? Pensar al sector desde una visión propia de los trabajadores. Y que obviamente nuestro gran desafío es al trabajo que ya tenemos y que ya existe, contenerlo, ponerle derechos con todo lo que eso significa, acercarnos más al derecho laboral sindical,
Por eso digo que tenemos preconceptos y venimos con un bagaje ideológico, y entender la situación en la que estamos viviendo, donde hay millones y millones de compatriotas que se cayeron de la mesa y no suben, y no suben, y no suben. No, obviamente que no van a subir mágicamente, sino que son políticas activas que tienen que tener el Estado. No solo, tampoco alcanza con eso, porque hay una situación de mercado, una situación regional, una situación internacional. Yo no me acuerdo quién escuchaba, creo que era más Latón, con eso te digo todo. Dice, la gran oportunidad del gobierno de Alberto y Cristina de volver a hacer peronismo, que es lo que nos están haciendo. Hay una guerra. Y Perón hizo lo que hizo en una guerra. Definió y salió hacia adelante. Más Latón, lo decía. Nos enseñaba peronismo más Latón, todo muy loco. Entonces creo que hay situaciones y contextos que ayudan a repensar el trabajo autogestionado, el trabajo con el asalariado. Y el otro día, por ejemplo, nos juntamos con el Sindicato de Obreros Curtidores. Los compañeros, tuvimos una reunión con las cooperativas y con Walter Correa, secretario general, donde dice, bueno, entendemos lo que está haciendo la federación, nos gustaría que lleven la parte jurídica adelante de todas nuestras cooperativas. Obviamente que nos van a pagar, no dijeron filantropía no. Pero Walter ahí explicaba claramente, por ejemplo, ellos tienen Cuero Flex, en la que vos estuviste, y donde ellos hacen cuero reconstituido, y que el 93% va afuera. El 7% queda acá, pero con una particularidad. Lo van a buscar los de la zona de Boedo. Entonces ahí lo que me decía Walter, ¿por qué no generamos una comercialización propia de cooperativas? Porque la mayor parte del cuero es en Boedo y en La Matanza. Entonces, empezar a eliminar esa cuestión de encarecimiento, y hagámoslo nosotros a través de la federación o con el sindicato mismo, o en forma conjunta, de que nuestros compañeros y compañeras que necesitan cuero en el territorio lo tengan a menor precio y sea más directo. Así que en eso estamos. También tiene que ver con pensar, estas nuevas formas, o no, porque tampoco hemos inventado nada, de optimizar nuestras condiciones laborales y a su vez la cuestión comercial. No sé, acá tenemos varios ejemplos de eso, pero para no aturdir, pero me parece que no es solamente desde el Estado, como salimos, sí el Estado que pone sobre la mesa los derechos de los trabajadores con trabajo y sin trabajo, pero de trabajadores en sí, esa vieja discusión del MTD. Y tiene que ver con un proyecto político definido. Podemos por eso me parece sana la discusión, me parece que son políticas activas hacia adelante. Creo que la INAES es una gran oportunidad para hacer esto en marco de una visión de clase, con una visión claramente clasista, de volver a tratar de subir a la mesa a los que se cayeron. Ahí quería hablar 2 o 3 compañeros. Una cosita, tenemos 15 minutos más porque se tiene que ir el compañero, pero bueno, metámosle. Bueno, mi nombre es Néstor Villacorta, representante de Cultura Rural. Somos alrededor de 22 cooperativas y asociaciones de productores hortícolas de La Plata, Brasil y Varela. Nada, aportar que obviamente las políticas públicas que tenga INAES hacia el sector productivo para nosotros son importantes. Es un sector donde las cooperativas que se van formando normalmente son por asociativismo, por cooperativas chiquitas de los compañeros para poder llegar a acceder a algún recurso, teniendo en cuenta que la mayoría de esas cooperativas, los asociados a esas cooperativas, son arrendatarios de esas tierras, no son propietarios, lo cual se hace una situación difícil para los compañeros porque les corre el arrendamiento, teniendo en cuenta el otro factor que es cualquier insumo es a precio dólar y nosotros lo mismo en el mercado interno. El tema de muchos de esos compañeros no tienen transporte para poder llegar al mercado, entonces dependemos de un intermediario que vende nuestra producción y nos dice que pago el precio y la vende 18. Bueno, todas esas cosas que se necesitan. Y hoy escucharte decir, bueno, buscamos desde el INAE, desde recuperar el crédito y todo eso, pensaba así rápidamente, no, pero bueno, estaría también pensar en esto que hablamos hoy, el acceso a la tierra, un crédito por el acceso a la tierra para nuestros compañeros para que puedan vivir dignamente, producir dignamente, decidir qué producir y no que le estén diciendo hoy sembra selga, mañana sembra esto.
lo cual no deja de desarrollarse ni dar un crecimiento ni producir tampoco agroeconómicamente disames sustentables para los compañeros, ¿no? Nada, quería aportar de eso y bueno, desde ya agradecido por tu presencia, venir acá y el espacio que da nuestro compañero. Y nada, ojalá que salgan estas cosas que son importantes para el sector y fortalecer a todas las cooperativas, ¿no? que es lo importante. Pero me parece importante esto, lo de nuestro insumo a precio dólar por mercado interno es muy loco porque si el INAH hace un esfuerzo de ponerle 10 palos a una cooperativa nuestra para que tenga un tractor, una herramienta, y la multinacional viene y se la lleva toda en semilla, es medio loco. Entonces tendríamos que pensar cómo nosotros generamos una cooperativa nuestra que provea del insumo, que sea la cooperativa misma y que esa ganancia, en vez de que se la lleve la multinacional, se quede en el pueblo, en el territorio para todo el compañero y para la cooperativa nuestra. Muchas gracias. Vicente. Sí, parte de lo que decía la compañera y lo que vos decías, la cuestión de la economía en pesos es clave, más allá de los que exportan, tienen insumos, etcétera. Más ahora, Ucrania es el principal productor de urea del mundo. O sea, hay que anticipar. Bueno, te digo eso a los compañeros, ¿sabes? Sí, no lo diga, hay que buscar otro fertilizante que no sea la urea. Y la idea nuestra en octubre, ¿ustedes fueron? Ahora vos te contamos Ah, una experiencia. En octubre o noviembre, espero que, ya que estamos en un centro cultural, estamos cooperativizando bandas musicales. Entonces, y eso es muy importante para nosotros en términos simbólicos. La Versuit, o sea, ya estaba la Delio Valdés, es una cooperativa. Ahora cooperativizamos la Versuit, Los Espíritus, Non Palidece, y estamos metiendo presión para cooperativizar la Renga. Sí. Si logramos eso, ya está. Cooperativizamos todo el país. Tampoco contar, lo único que pedimos es que un minuto antes del concierto diga aguante cooperativismo, todo, tres cosas. Y ahí sí vamos a. Es una estrategia política central. Esto de la Pascana. Luis, métele. No, que justo tenía que ver, hablar de comunicación. Siempre cuando se habla de fuerzas productivas, se piensa en las industrias tipo, o sea, la producción, el campo, que son varios perfectos, llevan ciclos productivos que se nombró varias veces, lleva mucho tiempo. Esta industria cultural es instantánea y que además tiene el beneficio de que nos representa todo, por ejemplo, con el arte y con la expresión, el documental, la información, que es algo muy importante porque nosotros estamos careciendo bastante, estamos perdiendo la lucha sobre lo que es el institucionamiento cultural de los modos de ser que nos bajan línea los grandes medios hegemónicos. Entonces, poner un poco de fuerza en que la comunicación de todo lo que se está haciendo acá, del compañero que está trabajando en el campo, del que está trabajando en textil, gastronómico, que nos podamos retroalimentar y hacer y fomentar una comunicación cooperativa que nos identifique, nos transmita, nos posicione dentro del sector de la comunicación y que además registre, porque por ejemplo durante los años del macrismo en la cooperativa Patria Grande pudimos registrar todo lo que fueron las represiones, las marchas, y después Tristán Bauer pudo hacer memoria del saqueo gracias a que alguno de nosotros estuvo ahí con una cámara, con un dron. Entonces es muy importante también fomentar esa pata que siempre nos queda un poquitito colgada. Y con respecto al arte, por supuesto, porque la batalla, la madre de todas las batallas, que dice nuestra compañera Cristina, que es la cultural, también hace falta. Ahora, una cosita, siempre son bandas de rock. Hay un montón de compañeros que hacen tango, música clásica, orquestas de cámara. Hay un excelente compositor argentino que está presentando obras en todo el mundo. Qatar, Bahrein, Pagas. Presentó la misa de tango en el Vaticano para el Papa Francisco, el compañero Palmieri, que es un compañero recontra compañero, parece mentira, un director de orquesta que es compañero y están totalmente ajenos y al margen de lo que es la industria cultural que nosotros manejamos. Entonces estaría muy bueno que cuando pensamos en fuerzas productivas se haga hincapié, porque para que se sepa todo lo que estamos haciendo, incluso esto que estamos haciendo acá, hace falta que haya comunicación y que la comunicación llegue y sea también de calidad y productiva y que tenga herramientas. De hecho, un punto sobre eso, nosotros este año
creamos distintos fondos en la ejecución del presupuesto del INAES. O sea, hasta ahora el presupuesto del INAES era global, había demandas por parte del sector y respondíamos las demandas. Ahora vamos a hacer fondos orientados. O sea, un fondo, para cooperativas de cannabis, un fondo para las cooperativas de cuidado. Va a haber un fondo para las cooperativas de arte, cultura y comunicación. Eso por un lado. Entonces se va a poder presentar proyectos hacia ahí. Lo otro, rápidamente, nosotros somos portadores, el sector cooperativo, en general, de una ampliación del concepto de trabajo y una ampliación del concepto de producción. Por 3 vías fundamentales. Primero, por el lado del cuidado. Hay 800.000 mujeres en potencia, la mayoría son mujeres, que forman parte del sector de cuidado y que están en los 11 millones del IFE, digamos, ¿no? Parecieron. Ahí nosotros tenemos una incubadora de cooperativa de cuidado, hay una capacidad de crecimiento y eso va a crecer. Y hay cada vez más demanda por parte, inclusive del Estado, de tener cooperativas de cuidado, etc. Entonces es una ampliación. Arte, cultura, cuidado y trabajo sociocomunitario. Nosotros tenemos que instalar socialmente que eso es un trabajo y que es un trabajo que merece valor. Y eso es una disputa. O sea y eso somos nosotros como sector que lo vamos impulsando y es clave para la sociedad de futuro porque, de hecho, gran parte de las funciones y los trabajos que toma la economía popular en particular tiene que ver con trabajo no organizado por el capital o por el Estado y que, sin embargo, son fundamentales para la vida en común. Cerramos. No sé si hay... No, muy breve, me pareció muy importante también desde lo conceptual la charla y justamente un ratito antes que vos estuvieras puntualicé 3 ejes de los cuales me parecía muy importante que la Federación tomara como propia, digamos. El primer eje tenía que ver con la cuestión de repensar el derecho de propiedad, digamos. Cuando vos hablás de distribución de poder o redistribución de poder hacia dentro del propio organismo, también es una forma de redistribución de la riqueza. El derecho de propiedad forma parte de la discusión que tenemos que dar sobre la distribución de la riqueza y la redistribución del poder, democratizar esas acciones. El otro punto, me parece importante, el tema del precio, se habló de todas las maneras, el sector tiene que estar participando en una mesa activa donde se discuta esta situación, porque no puede estar ajeno como sector a esa discusión. Y el último eje era la identidad como trabajadores, identidad individual, en los oficios, en lo que cada uno está ejerciendo, ejecutando en sus áreas, en sus ámbitos y también desde el espacio colectivo. Eduardo comenta, la organización sindical tampoco puede ser un sujeto ajeno a este debate. La identidad individual y colectiva forma parte de lo que representan todos los trabajadores y trabajadoras dentro del sector de las cooperativas. Y respecto de ese último punto, viene muy al caso lo que vos manifestás de lo que se está trabajando, aspirando a trabajar en el futuro en relación al estatuto autogestionado. Hemos trabajado hace un tiempo en eso. Conocí a Eduardo Montes en el 2002, la gráfica Patricios. Desde ese tiempo se viene pensando en esquemas de protección al trabajador. Justamente la generación de, y esto como un punto que nos vincula con el derecho laboral, la cuestión de generar modalidades de trabajo nuevas, lo pongo en estos términos y disculpa el término un poco académico, guarda que no genere una situación de cantidad, ejército de trabajadores por fuera de un esquema de protección real. Y cuando hablamos de esquema de protección real, hablamos salario, seguridad, higiene en el trabajo y obviamente la jubilación. Salario, condiciones laborales, como cualquier otro trabajador en relación de dependencia, aplicación de ley de contrato de trabajo, si pudiéramos, y por supuesto la Constitución Nacional y tratados internacionales. Gracias. Bueno, en principio agradecer a Alex. Hoy te dije Axel. Pero ahora voy a decir.
por esta primera charla. Digo, la idea es, no periódicamente, pero sí, qué sé yo, de cada 6 meses, volver a reencontrarnos. Obviamente invitarlo a tanto en tu presencia como también a otros compañeros y compañeras que trabajan en el INAES, a visitar fábricas, unidades productivas, el campo, con otros compañeros, los territorios y compañeras que le ponen el pecho. Nosotros somos una federación, nosotros decimos fáctica. La puedes tocar, la puedes ver y puedes entrar, puedes corroborar que hay trabajadores y trabajadoras. Así que te hago cursos de invitación, digo, cuando quieras, alguna fábrica, al campo, a donde sea estar. Y bueno, para nosotros es una buena noticia ida y vuelta mano a mano con el INAES, y en eso estamos, que nuestros compañeros y compañeras tengan trabajo genuino, digno, y se puedan llevar el Morphy a la mesa. Así que gracias. No, gracias por la invitación. Me di cuenta que te digo negro, pero todos te dicen Eduardo, perdón. No, pero todos dijeron Eduardo, dije, ufa. Sí, todos dijeron. No, yo dije, no quiero ser irrespetuoso. El señor le digo por el apodo. No, decirles que con el negro laburamos mucho hace un año y para nosotros es clave. Hace un año que trabajamos juntos, con la demora, o sea, desde el inicio que dijimos, bueno, vamos a ampliar el directorio y el negro va a estar sentado en el directorio, y a pesar de la demora, el negro estuvo ahí a pie del cañón, laburando, hay equipo que está en el INAE, que está trabajando. Para mí eso es fundamental, porque ahí es donde uno ve los compañeros que están firmes en la lucha y que tienen un nivel de convencimiento muy grande. Y esos son los compañeros fundamentales para las peleas que tenemos que dar. Se nos esperan años muy difíciles, lo sabemos, pero a su vez, digamos, con la fortaleza de este sector, con claridad ideológica, con políticas profundas de transformación que instituyan, con distribución de poder asumido entre el Estado y las organizaciones, nosotros podemos marcar una diferencia. Y yo creo, y terminar para eso, no, a pesar de los pesares, digamos, ¿no? Salimos de una pandemia, de una guerra, o sea, es una cosa, una paliza, un macrismo, son todo palizas subjetivas. A pesar de eso, yo creo que tenemos que encontrar la fuerza, la energía en nuestra forma organizativa, desde nuestro colectivo de base, la federación, la fuerza política a la cual pertenecemos, que nos nutran y que levantemos la cabeza mucho más de lo que lo hacemos. O sea, que podamos mirar a la sociedad a los ojos y decirle, nosotros tenemos una propuesta, nosotros trabajamos, nosotros tenemos una propuesta, tenemos un camino, nuestro camino es viable, y me parece que todas las organizaciones tenemos que levantar un poco la voz, que no es gritar, sino hacerse escuchar y hacerse ver mucho más de lo que hasta ahora hemos logrado. La Argentina es uno de los países con más potencia cooperativa y mutual del mundo. Entonces, y sin embargo es uno de los países donde está más invisibilizado, ¿no? En Brasil, por ejemplo, las cooperativas de crédito son centrales dentro del sistema económico. En Alemania también. Acá no. En Finlandia, todo. En el País Vasco. En muchos lugares del mundo son clave. En Estados Unidos. Pero eso tiene una profunda lectura política. Sí. ¿Por qué acá no? Bueno, acá yo creo, me lo pregunto desde hace rato, ¿por qué acá no? Pero yo creo que hay una parte de la responsabilidad del por qué acá no. Hay una serie de actores que intervienen, pero hay una parte de la responsabilidad que es nuestra. Y que tiene que ver con que nosotros tenemos que plantarnos con más orgullo. Lo que dijo el compañero, digamos, de ese paso de una visión prejuiciosa sobre el cooperativismo hasta descubrirlo y apoderarse de la herramienta, es clave. Y nosotros tenemos mucho para dar adelante. Cuente con el INAES. Nosotros, la forma en la cual estamos organizados no es como otras formas estatales. La sociedad
y el cooperativismo y turismo está adentro del Estado. Y aparte ustedes van a tener una gran expresión dentro del INAES a través del negro, que ya la tienen, y vuelvo a remarcar y agradecer públicamente por el acompañamiento a pesar de la demora del cargo. Entonces, si hay alguien que puede decir que labura y no por el cargo, es el negro. Muchas gracias, felicitaciones.